Hoy en el núcleo tenemos a Santiago Villa, coequiper de Ernesto Romeo, ¿no? Sí, o sea, nosotros damos juntos clases hace, no sé, por lo menos 20 años en la UNTREF, en la Universidad Nacional de Febrero. De ahí nos conocemos, yo soy egresado de esa carrera también, empecé como ayudante y demás. Y ahora ya hace varios años que estamos en varias materias relacionadas a la tecnología o a la composición. Y, y bueno, los dos, digamos, obviamente tienen más años que yo, pero los dos vamos más o menos por un camino similar de búsqueda de temas relacionados a la tecnología y la música y la electrónica. Entonces, sí, tenemos Muchos trabajos, muchos trabajos, sí, muchos puntos en común, proyectos. proyectos juntos. Y bueno, de hecho, él un poco ayudó en pensar algunas cosas del diseño de este cinte. Y bueno, ahora también estamos dando algunos talleres de composición para los que les interese, que quieran escribirme Bueno, algún día, me ahora consultan. vamos a llegar a ese punto. Primero Dale, vamos a arrancar de cero. dale. Santiago, te queremos conocer. Eh, Acá vamos a tener amigos de la música que están empezando en el mundo de la electrónica, DJs, productores, ¿por qué no? Aficionados también, que les guste y quieran conocer cómo es el tema de los sintes. Entonces va a haber mucha gente que no sabe qué es un sintes, o sea, cómo uno puede lograr que a través de una placa salga un sonido. Entonces vamos a explicarle a los amigos de la música qué es lo que podemos encontrar aquí en el núcleo y también darle la posibilidad que puedan venir a hacer sus propios sintes, ¿no? Ujú. Bueno, Santiago, nos vas a contar cómo fuiste metiéndote en este mundo de todo esto, a qué edad Mm. comenzó todo eh, y, y bueno, cómo fue el paso a paso para llegar a todo esto, en dónde estamos, cómo lo armaste, porque estamos en un lugar muy lindo. Esto es Saavedra, Esto ¿no? es Núñez. Núñez, Ujú. Núñez. Muy cerquita acá del Puente Entré Saavedra. aquí al núcleo y la verdad que me encantó porque tiene muchas cosas vintage. Tenés muchos vinilos, ¿no? Tengo Después vamos a vinilos, hacer un tengo, recorrido. sí, tengo muchos vinilos, tengo muchos, en realidad muchos formatos de grabación escucha. Soy medio fanático también de eso, de buscar distintos tipos de reproductores y formatos Es de como grabación, todo reproducción, muy etcétera, que meticuloso, sí. entonces acá vas a tener en lo que es, abarca el sonido en sí, pero es Sí, porque infinito. también hago un Entonces, poco de antropología de todo lo que es ah, el mundo de la música electrónica y de la sí, electroacústica. Entonces hay mucho equipamiento que, bueno, acá la cámara no llega a ver, pero equipos que son de los años 40, 50, después vamos a hacer un 60, recorrido con ujú, la filmadora para que nos vayas mostrando qué es que lo que... son los aparatos, digamos, con los que nacieron de alguna manera, nació la música electrónica ya por los años 40, 50. Y, Sí. y bueno, tengo muchos de esos tipos de procesadores y generadores, un poco con la idea de recrear los estudios de grabación y las condiciones en las que se grababa En ese en momento. ese momento, ¿no? Santiago, ¿cómo fue que te gustó o que te atrajo esto? ¿O por dónde empezaste primero? Mm. Porque, bueno, esto es bastante, ¿cómo Bueno, te voy a yo soy decir? técnico electrónico del colegio, Ah, pero bueno. ya de, o sea, si uno tiene que ponerse a pensar los ¿Terminaste el orígenes, secundario? terminé el ¿Fuiste a secundario, fuiste a una fui a una técnica? técnica y Ah, terminé también la eso universidad. tiene mucho que ver. Bueno, terminaste la Eh, técnica pero ya antes de eso, yo creo que los que vamos a colegio técnico generalmente es porque somos los que rompíamos electromecánica, no, maestro mayor electrónica, de obra. técnico electrónico, Ah, somos de los que yo rompíamos también fui a un los técnico. autitos para ver cómo eran Sí, adentro. Entonces hay siempre un espíritu de ver cómo claro, de funcionan las cosas. investigar, sí. Y bueno, fui a un colegio de electrónica, igual salí medio peleado con la electrónica, me pasó, creo que es algo, muchas veces hablo con gente que es también técnica y ¿Sí? que tuvieron un mal paso en el sentido de que quizás no le tocaron los docentes que le transmitían la pasión o Ah, quizás el método de claro. enseñanza a veces no cuaja con uno y bueno, no porque hubiera sido un mal colegio, porque la verdad que es un buen colegio de electrónica, pero bueno, a mí simplemente
Es como que terminé. faltaba algo más a lo que vos Sí, querías sí, no, había aprender. algo que no me llegaba. Y bueno, a partir de ahí dije, bueno, quiero estudiar algo que tenga más que ver con otra Seguiste cosa que me estudiando. gusta, que es la música. Y ahí entré a la carrera de artes electrónicas. ¿Qué edad tenías en Y ese ahí a los entonces? 18 terminé el colegio. 18, sí, Y, y en esa carrera, es una carrera que mezcla justamente arte y tecnología. sí, Y bueno, seguí, digamos, en ese momento tenía dos orientaciones, una que era sonido y música, y la de sonido y música. Había mucho en ese momento contenido ligado a lo que se llama música electroacústica, que bueno, es un- Perdona, ¿ya te estaba llamando la atención el tema de la música en sí? sí, ¿O pero no de la música electrónica, digamos, yo tocaba guitarra y, ¿no? Digamos, empecé por ahí, ah, ¿no? Tocando en banditas y esas rock? cosas, claro. Ah, tenía su No, banda de no, rock, como no, todo chico sí, sí, sí. adolescente. Sí, ¿Algo así preferente que te gustaba en y esa bueno, época? me empezó a gustar bastante el rock progresivo, el rock de los 70, mucho Pink Floyd, King Crimson, ese tipo Buenas bandas, de sí. música. Mucho Em, experimental, muchos sonidos que sí, sí, seguro que te llamó tal la cual, tal atención. cual. Sí, sí, Y después eso, empecé a escuchar la música electroacústica, que es una especie de derivado de la música contemporánea que utiliza medios electrónicos concretos, de música concreta, sonidos grabados, grabación, reproducción, una música muy experimental, digamos, muy difícil de escuchar, sobre todo para mí en ese momento que tenía 19 20 años, pero que algo me llamó la sí. atención. En ese entonces, ¿qué equipo o qué es lo que, con qué contabas en ese momento como para ir metiéndote en este mundo de lo que es No, en ese momento la con nada, música? con una Nada, computadora, no nada teníamos más. nada, Sí, sí. y sí me pasaba Los mucho de que. 90 más o menos sería. Claro, Claro. ¿Cuántos años tenés? 2001. Yo tengo 43 ahora. Y Ah, más, yo terminé el colegio en el 2001 y en sí. 2002 arranqué la carrera. Ujú. Así que eso, 2003, por ahí. O sea, empezaba así a hacer muchos links en las sonoridades que escuchaba a lo mejor en la música contemporánea, eh, con medios eso, electrónicos, electroacústicos y cosas que escuchaban en bandas de rock quizás mainstream como Pink Floyd, pero que tenían Sí, muchos discos o muchas obras o muchas, no sé, canciones sí, que mezclaban mucho de sonidos muy experimentales, ¿no? sí, O sea, sí, sí, tanto del sí, uso sí, de sí. sintetizadores como del uso de experimentos sonoros a partir de grabaciones y Pink Floyd demás. tiene muchos temas que son Ujú, voladores, ujú, que sí, que son todos sonidos experimentales y que te hace sí. entrar en un submundo muy particular. Y sobre todo, digamos, el énfasis en la cuestión tímbrica, ¿no? O sea, que en eso, en la música electroacústica es fundamental la cuestión de lo estructural a partir de la transformación tímbrica. No es una música que se estructure en base a lo rítmico o a lo armónico o a lo melódico, sino que se Sí. estructura en base a lo tímbrico. Y bueno, esa especificidad la empecé a encontrar eso en otras bandas, qué sé yo, y empecé a entrar en esto y a empezar a conocer el equipamiento que utilizaban y demás, la historia, qué sé yo, y bueno, y obviamente Y en empezar a cursar los base a aparatos. estudios que empezaste a perfeccionarte como para saber más, porque obviamente esto lleva un proceso bastante largo para llegar a tener Mm. esa cabeza que tenés como para saber Bueno, armar y manejar todo esto. ya te digo, o sea, yo tenía la base del colegio, sobre todo fuerte en electrónica, pero que había quedado medio en un cajón, Sí, olvidado. Y a medida que fui interesándome por estas cosas, muchas de esas cosas volvieron a salir, ¿viste? O sea, muchas cosas no recordaba y las hacía a veces de manera intuitiva. Obviamente tenés una facilidad que no tiene el que nunca vio nada. O sea, a mí me hablabas de frecuencia en ese momento, de fase, de amplitud, y son todas cosas que para mí me eran súper cercanas, sí. pero a lo mejor no es que te sabía resolver un circuito o tenía una vaga idea de teoría de circuitos, ¿Y dónde pero te instruiste en ese entonces? y internet, básicamente. Ah, internet. Sí, sí, o sea, haciendo Cursos. a veces ingeniería inversa, no, Ah, simplemente leyendo ah, información, haciendo ingeniería inversa, viendo cómo funciona una cosa y tratando de copiarla y cuando no la puedes copiar, viendo por qué no la puedes copiar y qué es sí. lo que no funcionó y encontrándote con esos problemas. Que de vuelta, yo siempre acá en los talleres que hago, eh, sobre todo los talleres iniciales de gente que a lo mejor viene y que nunca agarró un soldador o que Sí, nunca vio cómo es una resistencia, una placa,
siempre les transmito lo mismo, que es un poco mi historia con la electrónica, que es justamente no la- el camino lineal, que a lo mejor es el más, no sé si el más Es difundido, más pero under lo tuyo. sí, o sea, es más parecido a lo que fue mi historia con la música. Lo que pasa es que con la música, de alguna manera, hay una disputa que ya está saldada, que vos hace 100 años atrás, 200 años atrás, si querías ser músico, tenías que ir a un conservatorio y Sí, empezabas con armonía, contrapunto, ¿no? Y estabas a lo mejor 6 años estudiando música sin ni siquiera agarrar el instrumento muchas veces, y cuando lo agarrabas era para tocar obras de otros, y bueno, pasaban quizás muchos años hasta que sí, había gente que no componía, y hay gente que es muy feliz haciendo eso, no digo que esté mal, pero quizás otro tipo de abordajes a la música, más intuitivo, más, no sé, más, si se quiere, pasional, no sé, otra relación con el instrumento no estaba permitida. Y bueno, en el siglo XX, ¿no? Empezaron a haber muchos casos de músicos, y al día de la fecha, ¿no? De grandes músicos que a lo mejor no saben lo que es un do mayor, pero fueron sí, grandes músicos también. claro, claro, claro. Eso en la Es todo más electrónica, por pasión y a veces aprende así sí, también. en la electrónica esa discusión se empezó a dar hace poquito recién, ¿no? O Sí, sea, gente que empezó a meterse en la electrónica y a buscar caminos alternativos que no son justamente, y bueno, y en carreras como la nuestra, qué sé yo, artes electrónicas, digamos, es justamente también uno de los pilares, ¿no? O sea, como a veces el arte o la mirada o sí, la mirada creativa o cierta sensibilidad te hace resolver problemas técnicos desde un sí, lugar que a un ingeniero quizás no se le ocurren, o hacer cosas que están entre comillas mal, ¿no? Pero que te gustan eh, musicalmente, sonoramente, ¿no? sí. Y bueno, de alguna manera se construye una estética en base a eso. Santiago, sí, hoy en día lo que es el mundo de la electrónica está bastante dividido en varios sectores. Está el sector de toda la gente joven que empieza ahora y en muy poquito tiempo salta a la fama por el simple hecho de ser un buen influencer, maneja muy bien las redes o tiene mucha ayuda familiar, que tiene todo muy a mano. Y después están los chicos que empiezan realmente de cero, con lo poquito, tratando de poder aprender desde dónde sale la música o cómo se puede construir algo más técnico. Y, y bueno, aquí en el núcleo vemos que los chicos pueden venir, porque hay varias juventud que quieren aprender la música de diferentes formas. Ujú. Está el camino más fácil, el camino más, o sea, lo que te va a dejar más enseñanza. ¿Cómo vos llegaste a eso de poder enseñar todo lo que vos aprendiste a toda esta nueva generación que viene aquí? Mm. Y cómo lograste tener eso, esa sabiduría de poder armar una placa y hoy en día tener todo esto aquí. Mm. Bueno, si te Bueno, dicen varias. sí, un poco tiene que ver con que, bueno, como te decía, a mí me gusta mucho enseñar, digamos, me di cuenta de que me apasiona la docencia también. Sí. Eh, más o menos hace 10 años atrás, un poco más, no, más, 15 años ya, no, 2014, 2013, 2014, un estudiante, Francisco Trípodi, con quien después formamos un núcleo, me había propuesto hacer unos talleres de armado de módulos de sintetizador en la universidad para estudiantes. Lo que llegamos, digamos, al trato con la universidad era que la universidad ponía los elementos para que estudie la gente, porque, bueno, Ah, mira. los materiales son caros, entonces un taller, por más que fuese gratuito, eh, tenía la complicación de lo caro. Entonces la universidad ponía los materiales, los componentes, y Los luego, insumos. sí, y luego lo que se construía, los Sí. estudiantes aprendían con eso, y lo que se construía quedaba como equipamiento para la universidad. Ah, mira. Entonces construimos varios sintes ahí, varios módulos, y bueno, a partir de eso empezó a haber gente que sabía de esto,
pero que no, o bien no tenía tiempo de hacer el taller, o bien no le interesaba meter mano en la electrónica. Entonces empezaron a preguntarnos si no le podíamos construir nosotros uno para Te voy a tener. hacer una pregunta, Santiago. Ujú. Eh, para los productores y DJ que están produciendo, ¿no? Llegan a un tope que dicen, bueno, aprendí con el Ableton, con las plataformas digitales, bueno, llegué hasta acá y mi música es como que no suena diferente. Hoy en día hay mucha música que es todo igual, igual, Ujú. igual. Y la diferencia de armarse un sintetizador eh, y tener su propio sonido personalizado, porque uno puede armarse a gusto, ¿no? Y Sí. lograr un sonido personal. Bueno, explicarle a los chicos qué es, porque van a querer saber, pero ¿qué es Ujú. un sinte? O sea, ¿qué diferencia hay entre un controlador MIDI? Uno tiene sonido propio, el otro depende de un ordenador, o sea, Ujú. Bueno, un sintetizador es básicamente un dispositivo que tiene en su constitución una lógica de un sistema de cómputo analógico. ¿Está bien? Esto significa que tiene una serie de elementos que pueden entenderse desde un punto de vista físico como un complejo entrelazado de elementos que construyen una forma de onda, que en este caso puntual la utilizamos para generar sonido. sí. La lógica de esto es como una lógica de modelado físico donde uno construye el sonido o la serie de sonidos o la pieza sonora en base a una serie de parámetros que uno puede de alguna manera establecer y que además puede combinar entre los distintos elementos que la componen. ¿Está bien? ¿Cuántos sonidos puedes llegar a, eh, bueno, sacar o lograr de lo que Infinitos, armás? infinitos. Sí, sí, Infinito. sí. O sea, la cantidad de Eso lo elige posibilidades, uno si sí. uno La quiere cantidad de armarse un... posibilidades, sí. Y todos estos elementos son, además, son expandibles también al infinito. O sea, todo lo que ves acá, que lo ves puesto en un gabinete, es Sí, simplemente trivial porque podrían estar por separado. Cada uno de estos elementos que se ve por separado tienen, digamos, independencia total. Solamente comparten la fuente de alimentación y están, digamos, puestos en un mismo gabinete por una cuestión de por practicidad. ejemplo, este es uno solo. Este es uno solo, claro. Y si te fijas, tiene un tornillito, está agarrado, digamos, el Sí. gabinete, pero al lado hay otro y no están Esto es interconectados. hueco, Esto, además, es un gabinete que está tiene solamente, tiene así de claro, ancho, tiene tiene una unos 20 profundidad, pero centímetros. el único objetivo del gabinete es simplemente practicidad y que Sostener. esté todo en un mismo lugar, Sí. alimentado por una fuente de alimentación. Y, pero cada uno de estos elementos interactúa o va a interactuar en función de los otros según lo que la persona, el compositor, el usuario, interconecte en el sistema. ¿Está bien? Es como una forma, aunque a veces se usa la palabra programación, pero es una forma de programación. O sea, yo creo que no se debería usar la palabra programación porque este es un paradigma analógico, no un paradigma digital. Sí. Pero el pacheo, de alguna manera, el interconexionado, es como una serie de órdenes, ¿no? Y procesos que uno le indica al sistema que haga y eso nos entrega uno o varios resultados. ¿Está bien? Y Y, perdón, esto, sí, y en cuanto a la posibilidad de la generación de sonidos, esto sí. de alguna manera tiene un poco que ver quizás como, no sé, como eran los pintores del Renacimiento que generaban sus propios pigmentos, Sí, ¿no? O sea, la posibilidad de vos producir tus propios tu propia paleta sonora, ¿no? claro. Entonces, para un productor que está acostumbrado a hacer su música con plataformas digitales, Sí, llegar, muchas veces usas bancos de sonido y demás. claro, a Acá puedes tener llegar, tus sonidos sí, propios. llegar y hay mucha diferencia, ¿no? En lo que se logra un sonido de un synth, de un sonido de, por ejemplo, de algo digital que una plataforma la bajaste y esto hay, sí, hay mucha diferencia. A ver, de vuelta es como el ejemplo que te contaba antes de la música, de cómo estudiar la música. Sí, Vas a encontrar grandes productores, gente muy famosa que utiliza sonidos de un banco de sonido y grandes productores que utilizan sonidos de un sintetizador. sí, Ahí depende mucho de la búsqueda de cada uno, sí. ¿no? O sea, no es que
No es que la posta es esto y Claro, si a solamente él le eso. gusta como, porque Claro, a él le gusta y claro, le y gustó punto. eso, sí. Entonces, creo que eso también depende un poco de la búsqueda de cada uno. Pero en Creo sí para que vos hay diferencia, hay diferencia. sí, sí, bueno, a mí me gusta más este tipo de cosas, obviamente. También hay diferencia en el sonido analógico versus el sonido digital, em, o lo que conseguimos, digamos, a partir de un proceso digital y demás. Sí, Pero bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras y depende del tipo de música que también haces, la forma que te relacionás, qué sé yo. Hay gente que, no sé, a veces decide no en base al sonido, sino en base a lo que le es más cómodo llevar a una fecha, ¿no? A una claro, presentación. sí. Ahí Algún es estilo sí, muy se queda variado, con digamos, eso claro. y por ahí El no, estilo de música, no claro, también. interesa llegar más. Ujú. Bueno, a ver, para los chicos que quieran conocer lo que es el núcleo, eh, explicarles qué se van a encontrar aquí, si, bueno, los talleres o los cursos los dictás aquí en este espacio o Sí. tenés otro lugar, No, no, acá en este espacio sí. generalmente cuando lo haces, Bueno, estamos ahora recién arrancando. lo haces solo. Porque, bueno, esto es un formato de cinte modular que es el formato 5U, es el viejo formato de Moog, que quedó como un estándar, que son 5 unidades de rack de alto, ¿no? Que tiene toda esta altura, Sí, ¿no? Que hay dos filas. Y luego en los años 2000 empezó, bueno, un poquito antes, si no me equivoco, em, a popularizarse en Europa primero un formato que se llama Eurorack, que es este de acá, es un poquito más chiquito, y utiliza en vez de plug como acá, utiliza mini plug, un módulo de Eurorack similar, digamos, los circuitos son similares a estos que tenemos acá, ¿no? Pero en un formato mucho más reducido. Y empezó a ser bastante popular en Europa primero, luego en Estados Unidos y luego al resto del mundo. Y ahora es un formato de cinte que también, digamos, cinte modular, que también está muy instalado dentro de la movida, porque ahí, bueno, eso, empezaron a haber montones de marcas y desarrolladores, gente sí. que, eso, Eso lo digamos, hiciste. esto también es nuestro, pero eso, como en un formato más reducido. Y lo que estamos haciendo ahora son talleres de armado de este tipo de módulos, acá en el laboratorio, Sí. con el objetivo de ir armando de distintos tipos de módulos a lo largo del año para ir construyéndote de a poquito tu sistema modular, ¿no? Obviamente podés venir o a armarte un solo módulo Sí. o armarte todos o los que te parezcan interesantes, porque después tu sistema un poco lo puedes armar vos en función de los tipos de módulos que te compras, ¿no? O sea, puedes tener... Sí. Cuando decís módulo, para Ujú, explicar a los chicos, ¿no? Porque hay mucha gente que no está entrando en este mundo, lo que es los sintes, ujú. y es algo espectacular. Le decís módulo, por ejemplo, en cuanto. A cada uno de manera unitaria, cada uno de los elementos de manera unitaria, ¿no? Porque el sistema modular está compuesto por muchos módulos que, Vos le decís así. claro, cada uno de estos de acá, este cuadradito así, ¿ves? Que tiene acá puesto. Sí. Esto es un elemento unitario, ¿está bien? En este caso es un procesador. Ujú. Y cada uno de estos son unitarios. Cada uno de estos trabaja, funciona de manera autónoma y realiza una tarea, una operación. ¿Ok? Ahí los sonidos que emiten, em, generalmente, ¿qué tipo de sonidos uno puede llegar a obtener de cada módulo? Generalmente ya están organizados o, no sé, es Bueno, hay elementos, finito. generalmente lo que hay son, se puede dividir como en tres grandes grupos, Claro, que eso quiero son saber si se ordena. sí, los elementos que generan sonido, Sí. ¿ok? Que pueden ser osciladores o generadores de ruido, Ujú. los que procesan el sonido, ¿no? O que procesan señales, Sí. que son generalmente filtros, ¿no? Los más comunes, y los que están más pensados como generadores de señales de control, ¿está bien? Que modifican parámetros en tiempo real en función de un seteo que uno le hace previamente.
Esos son como los tres grandes ¿Se elementos que puede hay. escuchar ¿Sí? algo? Mirá, por ejemplo, em, Bueno, esto, explicar a los chicos qué es lo que tenemos ahí. este que tenemos acá simplemente lo tengo como un Es un controlador, controlador, sí, para ok. poder controlar esto de manera más cómoda, pero no Es necesariamente un es Arturia. necesario. Ese es un Arturia, ay, se me fue, Beatstep, Beatstep Ujú. Pro. Entonces, yo puedo acá, tengo acá seteado, digamos, controlado para disparar los distintos sonidos que tenemos acá, ¿no? O algunos sonidos como Tremendo eso. Un bass. estos sonidos están todos sintetizados, creados en base a un patcheo que yo hice, ¿no? O sea, nada de Por esto es ejemplo, sampleo, ahora ¿no? donde todos esos sonidos que vos emitiste, ¿dónde, ahora en qué módulo está ahí abajo? Bueno, no, está yendo a muchos, cada uno te diría, mira, en este sector de acá, esto está para hacer el bombo. Fíjate que cada vez que Ah, toco el bombo, perdón, acá, ves que se prende esta lucecita, a ver. Ah, eso dispara la sí, envolvente que controla la apertura de un amplificador sí, que a su vez está procesando una señal de un oscilador de una senoidal, ¿no? Entonces, buenísimo. cada vez que se abre, deja pasar. Pues acá hay un sonido de redoblante. Ven que acá se prenden estos lucecitos de acá. Sí. De este lado, algo que remite un poco a un hi-hat, ¿no? Hecho con ruido blanco. Y acá arriba, una especie de ton. Un poquito de volumen. Sí, sí, así se escucha bien. ¿Eh? Subirle, así se escucha. ¿Está bien? El delay, eso, El delay está aparte. eso se lo podés sacar y Sí. se puede escuchar en seco, a ver cómo, Sí. cómo sonaría. ¿Eh? Qué lindo. Ahí tiene reverb también, se lo puedo sacar. A ver. Ah, sí, sí, sí. A ver el bombo cómo se escucha sin. Claro. Ahí parecía como un kit bastante gordito, sí. ¿No? Y yo esto obviamente lo puedo secuenciar. Puedo armar una secuencia acá para que... ¿eh? Pero lo que está sonando ahora es esto. Eso sería como una especie de Claro, sistema híbrido, donde hay un control digital, claro, las dos pero lo cosas, que sí. suena, lo que escuchamos, Es es todo esto. esto. ¿No? También lo podría controlar con una computadora para decirle en qué momento dispararse y demás, ¿no? Ya con esto vos podés empezar a producir ya tu música teniendo simplemente un controlador y después lo que es el panel de Sí, sintes. necesitas algunos módulos, digamos, como mínimo, para tener una voz básica de sintetizador, necesitas un oscilador, una, bueno, idealmente un generador de ruido también, un filtro, un amplificador controlable por voltaje y una envolvente, te diría que es lo mínimo como ¿Todo para eso lo hacer. podés armar en una sola placa de cintas? Si vos Bueno, querés, por ejemplo, yo... Ah, si eso te iba a vos podés preguntar. diseñarlo como vos quieras, pero Claro, los en este módulos, le pongo sí, bueno, yo quiero agarrar y hacerme una placa que tenga un bombo, un tom, un kick, un hi-hat, uh-huh. un shaker, eh, ¿qué más? Así lo más. Bueno, todo lo más principal para empezar Una a hacer máquina de un ritmo, track. decís. Y vocales, y todo. ¿Se puede? Bueno, podés generar sonidos que simulan una voz a partir Sí, de emular ciertos formantes, eso sí. sí. Si vos querés hacer hablar un sintetizador, eso es más difícil, Sí, sí. ¿no? Son Pero sonidos, sí, no está tan, digamos, optimizado para eso. sí. Pero se pueden hacer cositas que
que simulen. simulen, sí. Bueno, un alumno puede venir a aprender y hacer su propia placa con los sonidos que elija. Y bueno, eso más o menos, ¿en cuánto tiempo un productor puede aprender a hacer su propio cinte? ¿Cuánto Bueno, tiempo le acá, lleva? o Cuando sea, ya teniendo una base en lo que es la sí, producción, pero definamos es qué es otra hacer su cosa propio distinta, síntesis. sí. Si hablamos de lo que son los talleres y de Dame un cómo... mate. Ah, perdón, sí, estabas con el Se agua, está por eso tomando todo el mate. estabas con el agua, pensé que estabas... Decime. Em, A ver, contar a los chicos. soldar y armar un módulo de estos que ya Se vienen, usa el soldador, sí, el que soldador todo. electrónico y Sí. demás, esto lo hacemos en una tarde, ¿no? ¿Eso en Ahora, una tarde lo haces? sí, ahora, Wow. si vos lo que querés en realidad es diseñar tu propio módulo de cero, o sea, lo que hicimos nosotros, bueno, eso es obviamente otro recorrido. Pero hay gente que arranca haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sí, Primero aprendiendo a soldar, aprendiendo a armar estos kits, sí, y luego, si le interesa y le gusta, va profundizando y va cada vez haciendo cosas un poco más complejas, sí, diseñando sus propios circuitos, hay de todo. Por eso digo que es como la relación que hay con la música, ¿no? Que uno puede sí, aprender quizás primero tocando la guitarra, tocando de oído, ¿no? sí. O copiando formas de acordes y aprendiendo canciones así, y luego, si no le va gustando, va aprendiendo a veces de armonía, va aprendiendo de, bueno, teoría musical y Ah, demás. hay que tener algún conocimiento previo para No, poder no, armarte tu no, cinta. porque eso, nosotros arrancamos de un lugar muy básico, muy simple, aprender a Sí, soldar, aprender a reconocer componentes, aprender más o menos cierto lenguaje, cierta sí. nomenclatura que ayuda, pero no es necesario saber. De hecho, viene mucha gente que nunca soldó, nunca hizo nada y ¿De dónde logra. salen los sonidos, Santiago? Por favor. ¿De dónde salen? ¿De Y dónde salen los sonidos? del Quiero éter, saber, del Dios. universo. Sí. Esto es la ¿Cómo, manipulación cómo de la haces energía para que eléctrica. funcione esto? O sea, bueno, estos son de... Estos son mini plug. Ah, de Mini Plus. Ujú, ¿Es Mini sí, Plus? sí. Ah, mira. Sí, Esto tiene una alimentación eléctrica que se enchufa de acá, se pone en un gabinete que tiene una alimentación más o menos 12 volts y ya está funcionando. Este en este caso es un procesador, es un filtro. ¿eso lo podés hacer andar? ¿Se puede hacer andar eso? Bueno, tenía que enchufar, pero sí. Sí. Esto igual es el mismo Es todo lo circuito. que está, lo que nos Sí, estuviste es el mismo mostrando. circuito que esto de acá, por ejemplo, Sí. ¿no? O sea, simplemente cambia el formato, pero el circuito es el mismo. Y em, nada, eso, digamos, como... Por ejemplo, yo quiero, bueno, no tengo la posibilidad de tener una Roland 303, ¿no? Ujú, Me es más factible y económico antes que tener eso, armarme una placa de sintes o siempre sí o sí tengo que tener en el controlador o el MIDI para poder usar. O mirá, independientemente se maneja eso si vos querés producir. Por mm, ejemplo, si yo quiero usar esto nada más ujú, y no quiero usar los sí. controladores, ¿se puede producir con esto? Sí, 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 absolutamente. Pero bueno, eso, depende de qué tipo ¿O de es más música que te costoso gusta. armarte eso? Y depende, o sea, es difícil decirte, o sea, porque vos efectivamente quizás puede que sea más costoso armarte esto, Sí, un sistema más o menos para arrancar algo, capaz que estás en el orden de los 600, $700, ponele, entre gabinete y algunos módulos para arrancar, pero las posibilidades son mucho más grandes sí, que con una TV303, una réplica, ¿no? De una TV303, o sea, sí. que va a ser un sonido bastante parecido, Ujú. pero bueno, va a ser eso y nada más. En cambio acá vos podés hacer eso y podés hacer muchas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, si yo me quiero armar un gabinete así, Sí. por ejemplo, acá hay uno, dos, tres, Ujú, así. sí, ¿Cuántos hay acá? Dos. Este ya es otro, ¿no? sí. Bueno, este Ujú, cuadradito, ¿no? Y acá ya tengo un montón de sonidos y yo ya con esto puedo empezar a producir y no depender tanto de las plataformas virtuales, digitales que me trae en el Ableton. Yo sí. ya puedo empezar
con Sí, esto. sí, sí, sí. O sea, con algunos elementos mínimos ya puedes empezar a hacer cositas. Lo que te decía, idealmente algún generador, ¿no? Tipo un oscilador, un generador de ruido. em, algún... Esto es lo que mostraste, que es lo básico, que está súper. Ujú. Eso Mira, el bombo también. que escuchábamos es una onda senoidal, un oscilador con onda senoidal, con un Sí. amplificador y un envolvente. Ujú. Y con un envolvente más, incluso le puedes ajustar también el kick. Con lo cual, con esos 4 elementos los tenés para hacer bombos. El hi-hat también es muy simple, es un generador de ruido, más un amplificador, más un envolvente. Bueno, en este caso está filtrado también, un filtro también, pero bueno, podés hacer sonidos también que remitan a platillos utilizando Claro, vos cuando, solamente. cuando están fabricando el Sinte Ujú. y quieran lograr el parecido a un hi-hat, Sí. ¿no? O no sé, shaker ya es más, Sí, ¿sí? sí, ¿También cualquiera se de esas cosas, puede? sí. Bueno, ¿cómo hacen para, de dónde emiten el sonido como para lograr llegar al punto que sea exacto o parecido? ¿Cómo, O sea, cómo, cómo lo pensás o cómo lo... claro, cómo logran que suene a hi-hat? Bueno, ahí es donde empieza la cuestión que vincula a entender un poco de física, entender un poco de electrónica, entender un poco de música, ¿no? Cuáles son las frecuencias que está compuesto un hi-hat, cuando uno escucha un hi-hat, qué es lo que lo compone, ¿está bien? Sí, Entonces, cuando vos entendés de qué se trata, de que son frecuencias inarmónicas, muy cercanas al ruido, que predomina el agudo, vos ya ahí tenés información de, ok, para hacer eso entonces necesito tal y tal cosa. ¿Entendés? O sea, ¿cuál es la evolución? Por ejemplo, un hi-hat tiene un ataque muy rápido, no un decaimiento, más o menos rápido también. claro, Entonces tenés un montón sí. de información en tu cabeza que dice, Mm, ok, para lograr ese sonido necesito un envolvente, un ataque rápido, un amplificador para que me controle la amplitud, un filtro para que me deje las frecuencias agudas y un generador de ruido para las frecuencias inarmónicas, ¿no? A Entonces, todo esto, Santiago, vos a los chicos cuando vienen por primera vez a querer armar sus sintes y uh-huh, no tienen conocimiento sí, de nada, de hi-hat, de los sonidos, ¿no? Eh, se le da una clase previa, no sé, tipo así como de vemos síntesis. acá en Pizarrón, para, Uh-huh, para explicarle cómo se llega a diferenciar, bueno, bueno, el hi-hat suena así, claro. entonces vamos a fabricarlo para que lleguemos a ese sonido y se le explica a los chicos algo de física Sí, o no, no, algo, no, o sea, ya te digo, digamos, el objetivo de estos talleres en específico es otro, digamos, otro abordaje de la electrónica, sí, no hacerlo muy extensivo, sí damos talleres, bueno, yo tengo también un canal de YouTube donde subo algunos contenidos que en realidad originalmente los subo para ¿cómo se la llama? universidad. Para si los chicos, Santiago Villa, sí, donde lo ah, puedo, Santiago sí, sí, Villa, con mi nombre. chicos, sí, Y ahí tengo varios cursos de síntesis. Tengo uno específico basado en BCB Rack, que BCB Rack es un programa, es un entorno virtual que emula esto en la sí. computadora, que es un programa gratuito que se puede descargar y es muy útil para aprender cosas básicas de síntesis. Te lo recomiendo bastante, aunque obviamente no es lo mismo, el mismo approach, el mismo, ¿no? O sea, perillar no es lo Sí, mismo. hay uno en Ableton, bueno, yo lo tenía y después se me borró, que Ujú. era un panel así, con muchos cables Claro. de Matrix, no, no era el Matrix. Eh, Eh, o sea, a veces un plugin. sí, Puede haber sido bueno, hay uno, hace, así, igual que esto sí, el y MU modular debe haber sido alguno de sí, esos. Eh, Nada, eso. Yo creo que ese curso que te digo que subí está bastante completo. El que le interesa aprender sobre síntesis son como 24 capítulos. sí. Tenés arrancas de cero hasta, bueno, niveles de síntesis más Es avanzados con gratuito FM. o se tienen que suscribir o pagar O sea, un... el YouTube está subido totalmente gratuito. Ah, bueno, Y chicos, sí, ahí es mucha data. Y sí, después el BC Rack también es gratuito para descargar. Y también tenés en mi canal una serie de videos que hice que se llama Música de Protoboards, que también explico cada uno de estos circuitos y trato sí. de entenderlos más desde la electrónica. Con lo cual, con esos dos elementos, con esos dos cursos, talleres que están subidos, Sí. tenés
ya tiene bastante más de o lo que menos sí. algo para abordar. Ujú. Santiago, O sea, no lo explico en los talleres porque sería un taller eterno, sino sí, sí, para sí, esto no sí. llegaríamos nunca a agarrar el soldado, ¿viste? No, es O sea, mejor que tanto en vengan y lo teoría. hagan Y el objetivo es otro, ¿viste? Es al revés, es no hablar tanto, no teorizar tanto, más sino práctica. directamente, claro, agarrar el soldador y ponerse a hacer y ver Ok. el resultado. Bueno, los chicos cuando vienen acá en núcleo aprenden lo que sería algo, una parte, ¿no? De lo que es el síntesis. Después, con la siesta de fauno, tienen que también ir a conocer allí como segundo nivel, o simplemente acá ya pueden aprender todo, o sí también tienen que... No, obviamente, bueno, Ernesto da ahí en su estudio varios talleres de cursos de síntesis, tanto iniciales como avanzados, y de distintos tipos de síntesis, que también los recomiendo. Si les interesa, sobre todo, ir bueno, Ernesto, además de que debe ser la persona que más sabe de síntesis, eh, de alguna forma tener contacto con los instrumentos míticos, Sí, históricos que se utilizaron en la mayoría de las producciones de todo el siglo XX sí, y siglo XXI, que bueno, además de entender de algunas cosas desde el punto de vista teórico, también las podés escuchar y percibir y meter mano en ese tipo de instrumentación. ujú, Así que sí, sin lugar a duda creo que se complementa mucho con lo que hacemos acá, con lo que pasa ahí. ¿No? ok. Bueno, ¿querés contarles a los chicos cómo, en qué se basa el curso que vos tenés acá, qué es lo que van a llevarse aprendido, qué es lo positivo para Ujú. que vos les digas, bueno chicos, lo positivo de hacer esto, vas a lograr esto, Mm. quiero que les explique, Bueno, un poco, para que vengan, porque sí. esto es un mundo que muchos no conocen, no Ujú. conocen y es muy útil para la producción, es muy útil. Sí. El objetivo de este taller es un poco empezar a animarse a meter mano en la electrónica, por un lado, empezar a pensar a la música electrónica, de la síntesis, desde un nivel quizás más bajo en el sentido técnico, se quiere decir como más lo que hay por detrás de las perillas, ¿no? De las jacks de entrada, que muchas veces la interfaz es simplemente una parte que el diseñador, el técnico, el ingeniero que hizo el aparato nos da como posibilidades de modificar, pero que si uno conoce de electrónica puede entender y puede realizar cambios Ujú, que quizás ni siquiera el propio diseñador lo pensó. ¿No? sí, Y empieza uno a entender la música electrónica desde otro lugar, digamos, a buscar eso que llamamos como el gesto electrónico, ¿viste? El gesto sí. propio de la música electrónica. Ujú, Em, Hay mucha gente que arranca haciendo cositas como esta, bueno, que son, digamos, no tienen una dificultad muy grande más allá de aprender a soldar y aprender a diferenciar componentes, aprender a leer los valores de los componentes, aprender un poquito de lo que es la electricidad y demás, sí, pero que a partir de esto empiezan cada vez a profundizar más y hay gente que, bueno, luego ya se arma, o diseña sus propios circuitos o sí, hace cosas, bueno, nada, espectaculares. O sea, así que, nada, eso, los aliento a que sea en este taller o sea en donde sea, que digamos que les gusta, hay otros lugares donde dan talleres, cursos, bueno, Tercer Brazo es uno de ellos también muy conocido, también histórico, donde hace mucho se dan cursos de armado de módulos. Bueno, otras marcas de acá Argentina como Olivera Modulars, ¿no? Que también hace talleres de armado. Creo que si hay algo de todo esto que les llama la atención, anímense a dar el paso y tenés meterse. ahora, ¿no? Un taller, Ahora vamos a dar un curso de composición con ah, Ernesto. sí, Ese está más orientado a la composición con medios electrónicos y electroacústicos. Un poco quizás pensando más en la creatividad o en trabajar la creatividad con este tipo de dispositivos, tecnología. sí, No es puramente técnico, o sea, tiene una parte importante técnica, pero lo más importante va por el lado creativo.
¿no? De la música electrónica y electroacústica. Y bueno, vemos cuestiones, aspectos que tienen que ver con histórico, con lo formal, en las Sí. distintas Es, temas que sí, existieron a lo largo del siglo XX. es un solo día que lo dictan o No, tiene son 16 varios. clases, 4 meses duran en total. Ah, Es un programa que de alguna manera es una herencia de una materia que nosotros damos en la UNTREF, en la Universidad Nacional 3 de Febrero, que se llama Composición con Medios Electrónicos miran Electroacústicos. caseros. Claro. Sí, conozco, Eh, sí. y que básicamente vemos eso, como unos esquemas de composición Sí, de distintos, o de compositores o de grupos de compositores que trabajaron a lo largo del siglo XX, sí. sí, te diría mayoritariamente siglo XX. Bueno, mucho texto, mucha texto reflexivo, mucha música para escuchar, muchos momentos de escucha, de bueno, apreciación y muchos ejercicios de composición. Y también, o sea, dónde se siente identificado cada artista, porque cada uno se siente Uh -huh. identificado en un sonido en especial, y es donde ahí aborda para poder armar sus propios sonidos personales, porque bueno, elige y se siente identificado con esos sonidos. Sí, Bueno, estos talleres, bueno, cursos son 16, me dijiste, y el sí. primero Arranca arranca ahora el 8 el de 8 de abril, abril, sí, sí, junto con Ernesto. junto con Ernesto, sí. ¿Los 16 lo van a hacer con él o algunos Sí, son sí, vos sí. solos? No, no, salvo que haya algún contratiempo y alguno no pueda estar, generalmente estamos los dos y son tanto acá en este laboratorio Ah, como en la claro. cesta del Faun. Los dos lo Ah, damos. ok. ¿Y dónde Y pueden...? hay formato Sí, presencial para la gente que pueda venir. sí. El año pasado que lo dimos, mucha gente pidió virtual, virtual. Y Para mí es abrimos la mejor opción. presencial, Sí, creo bueno, hay gente que que vive en otros sí. países y Ah, demás claro. y que nos pidió. Y bueno, así que ahora hay un formato presencial que es de 18 a 21 y Sí. el formato virtual que es de 14:30 a 17:30. ¿Tenés chicos de otros países? Sí, sí, sí. Están Por anotando gente de ejemplo, Colombia, gente de México, de España, ¿dónde ves de, dónde hay más así interesados por este tema? bueno, digamos, todos los países tienen como su comunidad. En Sí. Colombia, por ejemplo, una comunidad bastante fuerte. Mm, En Brasil, por supuesto, una comunidad muy fuerte. En México también. mira. En España, ni hablar, digamos, hay varias marcas. ¿Y qué estilo elige la gente a la hora de hacer sus sintes? Por ejemplo, bueno, yo porque estoy con el tecno, ya me voy enfocado en estos sonidos. Claro. Y la mayoría, a ver, por ejemplo, Uy, no, eso es, la verdad que es una respuesta imposible porque, mira, hay gente quiero que, hacer música ambiental, yo quiero sonidos oscuros, así de claro, por eso es terror, como como muy, F Twin. pero no solamente eso, sino que hay gente que a lo mejor, no sé, le gusta tener todos los módulos de color negro. Otra gente que le gusta solamente los módulos que sean fabricados por gente, digamos, no industrialmente, ¿no? O sea, no Ah, más comercialmente, orgánico, más... más under, o gente Sí. que compra al revés, todo tiene que ser de marca de primera, o sea, o que le gusta, no sé, el formato Moog. Es como muy, muy variado y Sí. encima, además de eso, hay gente que según el tipo de música que quiere hacer, va más por un Ah, claro, lado que eso es lo por el que yo otro. te quería preguntar. ¿Qué es lo que más se elige o lo que más se orienta a los, vamos a decir, los artistas al elegir los sonidos para su placa? Por ejemplo, yo Ujú. estoy enfocado en el techno, entonces para mí tienen que salir estos sonidos del techno eh, predilectos. Para mí yo quiero sonidos ambientales porque hago atmósferas para un progresivo Mm. melodic. Bueno, ¿qué es lo que más vos ves que la gente Bueno, es elige? que los módulos no tienen ideología, ¿sabes? O sea, depende cómo vos de acá podés sacar sonidos Sí, para una cosa o la otra en ¿te función de cómo sirve? sí, ¿Te en función sirve? de cómo los combines. Ah, ok. Sí, te diría que hay algunos módulos, sobre todo después en los últimos años, estos son todos módulos como muy básicos, ¿no? O Ujú. sea, son como Lo, los para, originales de la sí, síntesis, para arrancar, pero hoy en día sí. hay gente que combina cosas, digamos, como pasa con el mundo de los pedales de guitarra, ¿viste? No sé Sí, si sí, conoces sí. eso, ¿viste? Que Sí, sí, sí. tenés como los efectos clásicos son 6 7
Sí, 8, ponele, sí, ¿no? sí, sí, Delay, sí, sí. reverb, Sí, flanger. sí, sí, sí. Bueno, pero después las combinaciones son infinitas y de Claro, esas combinaciones nacen tipo nombres de pedales estrafalarios y sí. algo parecido pasa con el mundo de la síntesis, que de repente hay módulos que tienen muchos módulos adentro en realidad combinados, incluso con cuestiones digitales o lo que sea, y hacen cosas muy estrambóticas. Y bueno, hay estilos de música que da más para, qué sé yo, el que hace, no Melodic sé, techno, con todos sí, esos sonidos. sí, o ruidismo Sí, experimental, viste, no el sé. acid techno Mm. también, como este chico que entrevisté, que tenía muchos sonidos con sintes. Bueno, después de todo esto lo que vos lograste aquí en el núcleo, Ujú. eh, ¿qué metas tenés como para decir, bueno, ahora quiero hacer esto, ya llegué a esto, ahora me gustaría probar esto? Mira, estoy con ¿Algún ideas, proyecto sí, estoy a con ideas futuro? de algún tipo de, tengo en mi cabeza algunos esquemas pensados para, bueno, guitarras preparadas, sobre todo para poder controlar este tipo de instrumentos con guitarra que forme el primer instrumento a partir de sistemas de conversión de frecuencia a voltaje, que no es una novedad en sí misma, digamos, porque ya existe, pero yo quiero hacer determinada tecnología o tengo ciertas ideas para poder hacer Vos ese querés proceso de fabricar manera, como algo tuyo, querés sí, fabricar, a ver, diseñarlo, sí, sí, sí. Y también, bueno, algunas ideas para instrumentos musicales que combinan un poco del mundo de la síntesis, pero también combinan un poco de la electroacústica y la electrónica qué más bueno clásica. eso. Hay muchos DJs, colegas de la música. Bueno, de paso mandamos saludos a Mercurio, no sé si lo conoces, No. DJ internacional, que él toca con la guitarra, Ah, mira. ¿sí? La guitarra eléctrica en vivo, junto con todo lo digital. Ujú. Y nada, tenía así en su estudio, justo estaba viendo hoy, que también tienen los pedales, después tienen un Claro. montón de órganos, y hay muchos artistas internacionales que hacen live en vivo. No sé, no todavía con tan meticuloso con los sintes, pero Ujú. sí con controladores, MIDI en Claro. vivo. ¿Y a vos te gustaría llevar esto a un live en vivo para ofrecérselo a artistas también internacionales de todo el mundo? ¿Te Ujú. escriben artistas así como que, no sé, por ahí que quieren aprender? Sí, 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 totalmente. ¿Sí? Sí, sí. Yo también algunas clases particulares también online y hay cosas que es más difícil enseñar de manera virtual, Sí. ¿no? Ujú. Pero sí, sí tengo contacto y gente que me escribe. También hemos vendido a gente del exterior y demás. Vi Em, que vino Satoshi Tomi hace poco en una fiesta del fauno, que él también tiene algo así. sí, no, no sé de qué, digamos, creo que es un sistema modular Moog, me parece, ¿no? Que tiene. Sí, él hace mucho, Mm. yo lo conozco desde los 90, 2000, y ya era uno de los DJ como más nerds en todo lo Claro, que es de la los raros. electrónica, sí, y hasta el día de hoy. Hay muchos DJ que producen. Mm. También hay otra chica de Indonesia, creo también, que tiene en su casa todo así, Sí, panel, y produce techno claro. también. No, ahora hay gente tocando haciendo. Sí, Elige este medio para producir, sí. más que los controladores y la Sí, parte cada virtual. vez se ve más gente haciendo techno y eso con sistemas modulares en vivo, o al menos con algunos elementos que van combinando. Y he em, visto que le llega, así por correo, le llega esto Ujú. Claro, y lo muestra, claro. que llegó, y lo pone así. Le instalan en su en- sistema modular y de ahí. Cada uno elige la medida como a su gusto para Claro, poder armarse. Bueno, en este caso vos sí. lo pusiste así en vertical, Sí, porque por eso digo que es un sistema abierto, al que gusto vos, de claro, cada vos uno. vas construyéndolo en función de Es lo muy, es que muy decís. delicado esto, si se llega a caer, se puede mover algo, o es Bueno, bastante. o sea, es robusto, pero tampoco para andar revoleándolo, ¿no? No, no, digo, por ahí si se llega a caer, digo, sin querer, ¿no? Que, Sí, 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 que o se sea, desarme todo, por eso te no, no digo, tanto, no. tanto como eso no, pero bueno, sí.
mejor que no se caiga. No. Bueno, estamos viendo que tenés varias maquinarias ahí Sí, atrás sí, tuyo no, lo que tengo atrás es bueno, una consola y algunos para contarle ahí a los chicos qué es lo procesadores. que tenés. No, acá atrás, esto es una ¿Eso consola a uso mezcladora. personal o lo usás también para que los chicos aprendan? Y las dos cosas, o sea, todo lo que está acá, de alguna manera, todo lo que ves sobre los estantes, sobre Sí, los libros, lo que hay, tiene que ver con temas vinculados a la tecnología, la enseñanza, y la música. eso que Em, tenés ahí, que no sé, Acá tenemos en la siesta de fauna también me mostraron una esto máquina así que tenía con un órgano MIDI y tenía voces, el Mellotron, instrumentos que tocabas y salía sí, el sonido de la flauta, el sonido del bombo, del real sí, grabado y corría una cinta, sí, me había El explicado. Mellotron. Hoy sale, Ahí va, está saliendo, bueno, después va a salir, pero está saliendo ahora la entrevista y me explicó que claro. había algo, Estos son un par de máquinas de cinta de grabación, o sea, son grabadoras analógicas, en este caso multipista y arriba un sistema estéreo. Y bueno, y hay algunas productores de ruido, acá abajo hay una bandeja de vinilo que no se ve. ahí lo Después está la vamos a ver. bandeja, la mixer, perdón, que es una mixer de 32 canales, con 8 submaster, hay algunas, bueno, grabadores de cassette, placa de sonido, em, algunos procesadores valvulares, por allá Sí, también compresor, preamplificador, ecualizador, un ecualizador multibanda, algunos procesadores de efectos temporales, de reverberancia, delay. todo Bueno, esto y está conectado con todo el módulo, depende esto de, va a la consola sí, y de la consola después se rutea, depende, si lo quiero procesar como estaba haciendo antes con delay, con reverb, claro, sí. a través de envíos hacia los procesadores y después la vuelta a la consola. Y de ahí va a parar después para poder escucharlos a los dos monitores que tenemos acá Ordenador. enfrente. ¿Qué es lo que tiene que tener el productor, el DJ, cuando ya se fabrica su primer cinte, Ujú. como para que, bueno, Para que para suene. ponerlo en funcionamiento, ¿con qué equipos tiene que contar para obtener un mejor resultado? Bueno, lo que obtenemos de acá generalmente es una señal de línea, ¿no? O sea, Alguien que dice, bueno, me quiero comprar, bueno, tiene la posibilidad, dice, bueno, me quiero comprar, a ver, claro. ¿qué Bueno, primero necesito? estás, obviamente, un gabinete Sí, con una fuente de alimentación, ¿no? O sea, hay distintos tamaños y formatos sí, para donde vos vas a montar después mm, los módulos. Después, bueno, los módulos que vas a utilizar, sí, ya te digo, mínimo necesitas un generador, un procesador y un amplificador, una envolvente, así como para empezar a hacer algo mm, más o menos versátil. sí. Y luego lo que vas a obtener de ahí es una señal de línea que, bueno, lo puedes conectar o bien a una mixer para escuchar con un par de parlantes, o bien lo puedes Un conectar a una mixer placa, básico, un mixer básico, sí. o bien lo puedes conectar a tu placa de sonido para poder Ajá, la grabarlo placa de tu sonido, que y también con lo puede tener el auriculares escucharlo. controlador, sí, que Ujú, traen placa de sonido. claro. Y, y ya está, con eso Sí, sí, sí. Sí, ya eso, o puede, sea, esto tendría una señal de línea como cualquier instrumento electrónico o cualquier, sí. sí, Acá teclado. es que, ¿cuántos sonidos emite? ¿Cuántos? Esto es un procesador, esto no emite sonido, Nada. sino que lo que hace es procesar la señal. Vos entrás con Ah, algo, es un sí, filtro que vos entrás con una señal y le sí. filtra algunas frecuencias. Mm, ¿Sí? Por eso es que tiene una entrada de señal, una salida y una entrada de control por voltaje para que vos los movimientos los sí, puedas hacer por medio de una señal externa. ¿Entendés? sí, 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 sí. Entonces vos vas esculpiendo de alguna manera el sonido a partir de Ah, esto. sí, ya entendí. Sí, ¿Saben? sí, Pero sí, sí, esto sí. no genera. En realidad, o sea, podría generar, pero a partir de. Bueno, No eso quiero se confundir lo más, pero. fabricaron para eso. Claro, exacto. Y hay osciladores, por ejemplo, que eso sí genera, o generadores de ruido que generan ruido blanco, ruido rosa, y eso de ruido vos después lo podés filtrar y esculpirlo para Ruido rosa, conseguir. nunca no escuché eso. El ruido rosa es un tipo de ruido filtrado Ah, que
tiene mayor componente de graves Ah, y por eso el ruido blanco es el que es sí, 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 sí. plano, el ruido rosa es un poquito más Ah, grave que el otro. sí, ya me imagino cuál es. Bueno, em, bueno, resumiendo un poquito lo que es la charla, porque la verdad que para mí fue una charla más que una entrevista. Algo que quieras transmitirle a la nueva generación que está incursionando en lo que es la electrónica y no sabe para dónde empezar. Ujú. Dice, o me voy a una escuela a ser DJ o vengo y arranco desde donde comienza todo y me voy puliendo más para ser un experto o, no sé, Mm. simplemente ver. Claro, bueno, como yo no soy DJ, no podría recomendarle a, a alguien cómo tendría que ser DJ, pero Porque hoy en día te exigen mucho para entrar en un mundo más pro, sí, hacer tu propia música para claro. poder tocar, ¿no? Es Ujú. como que está mejor visto, es como que genera más trabajo, que uno haga su propia música. Entonces, para vos, para una opinión personal, Ujú. es como más factible venir a aprender desde dónde sale el sonido para generar tu propia música y en base a eso ya tener tu propio gabinete, que Ujú. empezamos con uno o con dos, a que ir a una escuela con todo lo digital y Ujú. lo más fácil. Claro. Bueno, de vuelta, o sea, yo creo que un poco, creo que hay que dejarse llevar un poco por la intuición. O sea, uno, si a alguien algo de todo esto, digamos, aunque sea visualmente, le llama la atención por algo Sí, y lo atrae, creo que este es un camino que hay que experimentar sin necesariamente dejar de lado todo lo otro, ¿no? O sea, eh, como decía antes, si vos querés, o sea, hacer música ruidista golpeando cacerolas y te atrae eso, está perfecto y no por eso tampoco tenés que dejar de estudiar música, digamos, no que una cosa te hace mal o te hace bien. sí. Yo creo que detrás del conocimiento sobre síntesis, en realidad más específicamente el conocimiento de la electrónica, Esto es como algo más artesanal. sí, pero digo, como el lenguaje de la electrónica en sí, Sí, la electrónica como disciplina, me refiero sí, no a la música electrónica, sino a la electrónica como sí, disciplina, encierra, creo yo, mucho de la esencia de la música electrónica. Y creo que comprenderlo te ayuda a abrir la cabeza y a entender a la música electrónica desde otro lugar. claro. De vuelta, tiene que ver mucho con la búsqueda de cada uno, ¿no? No es que vengo acá a decir lo que hay que hacer. Que te quiero convencer que Claro, sí o sí vengas acá, yo, no. digamos, de mi experiencia, me Claro, encuentro desde mucho tu con eso. experiencia de vida y de Sí. todo lo que vos descubriste, Ujú. porque cuando uno descubre algo bueno, lo quiere compartir o lo quiere enseñar. Ujú. Sí, sí, En- por eso mismo que yo, digamos eso, como te decía, tengo un montón de cursos subidos o talleres gratuitos en YouTube y Sí, solamente porque me gusta difundir, digamos, o enseñar, lo que sea. Bueno, di clases en una universidad pública, banco en la universidad pública. eh, digamos, como que me interesa mucho la docencia y me gusta transmitir lo que sé y tenés mi paciencia. experiencia. Sí, sí, totalmente. Y además eso como que siento que hay como una, no sé, o algo que vine aprendiendo a lo largo de los años que me parece valioso. Y sí, como vos decís, me gustaría que otra persona también pueda transitar ese camino quizás de una manera más Sí. simple de la que lo transité yo. ¿Te encontrás, Santiago, con chicos que por ahí no tienen los medios y que realmente de corazón lo quieren hacer y se sienten frustrados porque dicen, yo quiero hacer Ujú. esto, pero no tengo los medios? ¿Los ves mucho más de ese lado o generalmente los que se interesan son chicos que están bien económicamente? No, mira, hay de todo. La realidad es que hay no sé, muchos dispositivos muy simples que se pueden hacer con muy poco dinero y realmente no es algo prohibitivo. De hecho, uno de los talleres que doy es el del Atari Punk, que es un dispositivo
bastante conocido con el que mucha gente empieza a hacer Ah, lo vi, lo electrónica. vi, lo vi. Sí, lo vi. Es un dispositivo con muy pocos elementos electrónicos, muy barato de hacer, muy simple y que eso te introduce de alguna manera a todo este mundo. No es algo prohibitivo, obviamente hay niveles, hay capas, como en todo. Sí, Eh, Hay sintetizadores que pueden valer decenas de miles de dólares, sí, obviamente, pero a lo mejor con muy poquita plata también puede hacer mucho y muy interesante y pues, digamos, el aprendizaje sí. es igual de valioso en cualquiera de los... ¿Pero te encontrás con esos casos de chicos que te hayan escrito o en el colegio o no O sé? sea, sí, digamos, de vuelta, como, o sea, no les pido el resumen de cuenta de banco para darme cuenta, Sí, a ver cómo están económicamente. Obviamente hay gente que sí, que te das cuenta que a lo mejor le cuesta más la sí. economía y te pide eso, como consejos opciones para Mm, de repente armarse algo y tratando de gastar lo menos posible. claro, Pero de vuelta, no es algo que es prohibitivo, ¿no? O sea, no es sí. algo que si realmente te gusta, digamos, no es más caro que comprarte una Claro, no es computadora. algo que solamente lo pueden hacer los que están en un nivel más alto No, no, por económicamente. supuesto, o Hay sea, posibilidades para gente que por ahí no tienen mucho es bueno, como aprender y a tocar la tengan guitarra ganas, también, muchas digamos, ¿no? O ganas. sea, también Sí, una guitarra tiene su costo, obviamente, pero una guitarra barata no es muy cara, digamos, cualquiera puede acceder y bueno, sí, ahí, a partir de ahí hay niveles. Lo mismo con la música electrónica, digamos, comprarse una bandeja de vinilo no es una cosa barata o una computadora no es una cosa barata, pero hay niveles también y vos vas accediendo y si te interesa eso, bueno, es un caminito que vas haciendo y vas sí, construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ok. Santiago, ¿vos hacés música también? yo hago música, sí, ya te digo, bastante variada, sobre todo más tirando a lo experimental. Yo, como te decía, arranqué más por el lado de la guitarra eléctrica y el rock y demás, y después me fui pasando a todo este otro mundo. Tuve un paso también por la música electroacústica en su momento, componiendo para más en ese esquema más contemporáneo, de música Sí. contemporánea. Y ahora, bueno, tengo distintos proyectos. De hecho, bueno, hace poquito saqué un disco que se llama Música de Protoboards, que hago música electrónica también experimental, pero directamente manipulando electrónica, manipulando componentes electrónicos. Y luego tengo también otro disco que saqué hace un par de años, por ejemplo, que se llama Laboratorios Eléctricos Argentinos, que es un Mira, disco hecho con un oscilador valvular de los años 60, sí, fabricado por la empresa Laboratorios Eléctricos Argentinos, sí. que realizaba estos sistemas ¿Y de, dónde se puede de encontrar redes. todo ese material Todo eso tuyo? está en ¿Todo mi... con tu nombre está? Sí, todo lo tengo en mi canal de YouTube subido. Y también hay videos, o sea, generalmente yo los subo, mis discos casi como una forma de estudios, ¿no? O sea, Sí, como un abanico de posibilidades de sí. determinada técnica y generalmente va acompañado de videos explicando un poco desde lo Ah, técnico y después, digamos, el disco plasmado en una obra, ¿no? está, Como, o sea, tu disco está en Spotify. no está en Spotify todavía, pero los tengo subidos ahí en YouTube por ahora Ah, para escucharlos. y te gustaría subirlos así Sí, sí, lo como, que pasa que, o sea, los tengo en SoundCloud también, sí. pero bueno, no, Está con tu nombre, está con mi nombre, sí. Sí, sí. Santiago Villa. Ok. ¿Tenés algún artista referente que te guste en todo esto que es la música experimental? Alguien que te... Y sí, o sea, me gusta, bueno, lo que hacen Alba Noto, Ryuji Sakamoto, me gusta Ryoshi ¿Qué no me Ikeda, suena ese? me gusta, bueno, muchos de los compositores también del siglo XX, compositoras como Susan Ciani o Lian Radish, ¿no? Como gente que viene muy de ese palo, que también tiene un perfil parecido en el sentido de que es gente que a lo mejor nace de la música contemporánea, electroacústica, y tiene como un paso por la electrónica y se tira más a algo que está entre lo experimental, sin ser electroacústico, pero
está ahí. Bueno, Philip Glass también son Sí. músicos. Hay muchos músicos de la música contemporánea que me gustan, que hacen música instrumental, Ujú. pero que tienen mucha influencia de la música electrónica, ¿no? Como esto, como decía Philip Glass, Bjork. Björk Bjork. también, digamos, Björk más, más llevado a la música quizás más popular, ¿no? O sea, Sí. ¿quién más? Eh, Aphex Twin, ¿te gusta? bueno, Afecto me gusta mucho también. También, sí, sí, sí. Gente que está ahí como medio en el Sí. límite, que quizás es difícil de encasillar, que pueden estar, o que Mm, pueden estar en ambos lugares a la vez. Y generalmente, por lo que yo escucho, eh, por la música también a veces que elijo, que lo experimental va más de la mano de los sintes, se escucha más música experimental, ambient, con los sonidos de los sintes, y el drum and bass, el Ujú, estilo este drum and bass también, ujú. son estilos que se usan mucho la música de sintes. Es como que hay estilos que ya están marcados, que son, bueno, yo tengo esto y sí o sí va de la mano de este estilo, Sí, sí, eso pasa. Bueno, pasa en todos los estilos también de música, ¿no? para que se escuche el Que sonido en sí del sintes, sí, no el bombo, sí, no, no, el sonido en sí ujú, de todos los que sí. son los Sí, hay sintes. estilos de música que de alguna manera te requieren determinada instrumentación, Sí, es verdad, y que de repente determinadas sonoridades se ponen como de moda, y bueno, después hay como un camino marcado que la gente empieza a confluir en esos sí, territorios, y es verdad, y también es verdad que este instrumento, de alguna manera, un poco como todo instrumento, te, te lleva a transitar un camino, ¿no? ujú. Musical. Es como que se aprecia más los sonidos así de los sintes como Ujú. puros en todo ese estilo de música, del ambient, sí, o música de películas, Sí. y Bueno, se hay usa mucho, mucho. sí, mucho música de películas se ha hecho mucho a lo largo de la historia con sintetizadores y muchas también de los orígenes de la música experimental electrónica nace también en algunos casos de la producción de obras para películas. Sí. Hay algo que me llamó la atención que dijiste en un video, como que las bombas tienen... Ah, Eso digo, eso, ¿qué está diciendo este chico? un video sí que saqué hace poquito, no, Sí, que es que hablo justamente de cómo estos sistemas, en realidad, el sintetizador en sí tiene su origen no en un instrumento musical, no es un heredero de un instrumento musical, como puede ser, no sé, el piano con el clavicordio, o sí, como puede ser la guitarra con el laúd, sí, ¿no? Su origen tiene que ver más con sistemas de control, con la claro, computación analógica, sí, que más específicamente computación analógica electrónica, que son tecnologías que se desarrollaron en su momento ujú, justamente para realizar cómputos, cálculos, y que en su aplicación en cuestiones ligadas a la guerra, ¿no? A la tecnología bélica, se utilizaban sobre todo eso para cálculos de tiro y demás. wow, Y los primeros sistemas de misiles teledirigidos utilizaban sistemas también como estos, son sistemas de cómputo modulares, ¿no? Analógicos, frecuencias, y que por muchos años sí, este paradigma analógico convivió con el paradigma digital. Hoy en día los sistemas digitales son lo que sí, obviamente dominan, ujú, pero durante mucho tiempo los sistemas analógicos estuvieron presentes y eso hasta los años 70 aproximadamente, 80 incluso, competían, y mucho del equipamiento de guerra que incluso hoy todavía se sigue utilizando en Irán, porque a lo mejor son armas que compraron o dispositivos o tecnologías que compraron eso en los años 70, 80 de la Unión Soviética, pero que todavía funcionan o sí, están operativos, sí, utilizan todavía este tipo de sistema. Entonces, mira, de ahí viene esta afirmación que hago de que en los sistemas de guiado a estos misiles que todavía se utilizan hoy, hay potenciales sintetizadores en, en uso. mira vos, qué Así que cosa, nada, es bastante apasionante. Bueno, lo que te decía, a mí me gusta como hacer un poco de antropología de los instrumentos y la tecnología electrónica y de la música electrónica y ver los orígenes y es súper interesante los cruces que hay. sí, sí, Sobre seguro, todo, tristemente,
pero bueno, mucha de la tecnología, vos sabés que mucha de la tecnología que usamos hoy en día, desde los celulares o Sí, internet, es son malo. cosas que nacen desde la industria bélica, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, nada, eso. Bueno, mientras lo sepamos usar para cosas Para el lindas, bien, para el por bien, supuesto. para fluir. eh, bueno, creo que nos contaste todo. No sé si querés redondear algo para los chicos. No, bueno, eso, me pueden encontrar en YouTube como mi nombre es Santiago Villa, sino en Instagram también. Sí, Ahí subo bastantes cosas de información, me pueden escribir. eh, pueden, no hay eh, edad para esto. no hay ad para esto, de ¿Tenés hecho, alumnos grandes o que sea, de grande dijeron, quiero hacer sí, esto? sí, bueno, ¿Sí? no solamente para la fabricación, sino también gente que entra en este universo de la música electrónica Sí, y empieza a componer o a realizar sus primeras obras eh, de grande, porque justamente la electrónica o este tipo de lenguaje tiene como una forma muy amplia de recibir a la gente y cada uno puede encontrar su caminito. claro, Y a sí, sí, veces otro sí. tipo de, no porque en otros instrumentos no lo haya, pero a veces el prejuicio es mucho más grande, por ejemplo, en una guitarra o en un piano donde está muy asociado a la técnica y al virtuosismo de Sí, la interpretación. Eh, Acá, estás digamos, en es muy, grupo, sí, charlas, no, y además, o sea, es muy amplio los caminos que uno todo. puede Y, alcanzar. y conectarse con el sonido Ujú. es también algo muy Terapéutico. claro. Es muy, Sí, sí, total. es muy, bueno, para mí es muy lindo lo que puede llegar a emitir un sonido de cero, Mm. es re lindo. Bueno, Santiago, en nombre de Amigos de la Música te queremos agradecer, apoyamos el under, apoyamos el amor a la música y todo lo que sea para ayudar y a difundir, acá estamos Bueno, gracias. y Gracias espero por, que los chicos vengan, hagan el curso y tengan sus propios sonidos y nada, amen la música. bueno, gracias por Muchas venir gracias. a entrevistarme y gracias por difundir Bueno, toda esa obra. gracias Santiago. Gracias. Bueno, a los chicos que van a venir al núcleo a estudiar, se van a encontrar con muchas máquinas y Ujú. bueno, Santiago nos va a explicar a ver qué es lo que tenemos aquí. Bueno, todo esto que está acá atrás son muchos de los aparatos con los cuales nace la música electrónica, que son aparatos de testeo y medición de laboratorios de electrónica, ¿no? Que se utilizaban para testear radios, medir radios o elementos o dispositivos electrónicos. Y bueno, y acá tengo en la mano, esto es una plaquita de lo que generalmente cuando hacemos el taller Atari Punk, es esta placa así, una PCB, y donde van soldados los componentes, que después terminan así, Ah, y y, eso ya emite. y esto son dos osciladores que están como uno sinqueado con el otro, sincronizado, y genera como una escala ahí de armónicos em, matemáticos de una fundamental, ¿no? Ok. Así que, y nada, eso, y ¿Qué más tenés? después A ver, mostranos un tenemos. poquito. A ver qué hay, qué tenemos. Este es un osciloscopio valvular también. Un osciloscopio es un elemento también de testeo que se utiliza para visualizar las señales eléctricas, ¿no? Las oscilaciones. Qué bueno sería haberlo prendido. Sí, este lo mismo, digamos, pero este es más para señales digitales, orientado para ¿Lo eso. tenés así como vintage o, o lo usás? Este todavía no lo uso nunca, este sí lo uso, pero este no lo uso nunca todavía porque me faltan las puntas. Ah, Que no la, ¿esto dónde lo conseguiste? Esto junto a otros, varios que están acá y algunos que están acá en Hay el muchos piso que tenés también. así como de Fíjate acá colección. en el piso, esto de acá también. Ajá. Estos los compramos con Ernesto de una persona que los vendía, que los había comprado a su vez de un remate y que eran originalmente parte de un laboratorio de IPF aparentemente que Ah, utilizaban mira. para exploración. Me doy cuenta de que es exploración porque son instrumental de rango de audio, que generalmente es un rango bajo, pero que
les sirve para ellos que miden como cuestiones sísmicas, no sé bien cómo es que hacen para darse cuenta Ah, en la sí, exploración, como que miden variaciones de frecuencia muy, muy bajas, entonces muchos de estos elementos los utilizaban para eso, pero que a nosotros nos sirven útiles porque sí. justamente son procesadores de audio, generadores de audio y O demás. sea que la intención es dejarlo en funcionamiento para poder usarlo o... Sí, 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 totalmente. Sí, de hecho los mandamos a reparar, están acá porque todavía no los acomodé, pero estamos planeando hacer, bueno, la idea es como montar un esquema de estudio, digamos, a la manera, eso, antigua, Sí. Ah, sí, de entiendo. cómo eran, cómo estaban dispuestos los laboratorios de electrónica en los años 50, 60. Ok, bueno, ¿qué más tenemos para el uso también de lo que le puedas enseñar a los chicos que puedan conocer? Que esos son disquetes, Estos son discos de pasta, que son de son como 7. parecido, sí, son 7 pulgadas, parecido, es como el antecesor del vinilo. Son discos Sí, que se se escuchaban en conoce. gramófonos, Sí. fonógrafos, ¿no? Es un material rígido, si se caen al piso se parten en mil pedazos. Ah, claro, sí, Mm, tiene un peso. sí. Y son discos que, bueno, fueron fabricados más o menos en los años 30, 40, ¿Eso los 50. tenés dónde reproducirlos? ¿Tenés acá Tengo, poco? si venís por Bueno, acá acá, tenés una tele, ujú, vintage, esta es una computadora antigua también. y después ahí tenés... Estos son componentes electrónicos que ¿Qué los que tenemos usamos. acá? A ver qué Y acá hay de son todo, todos esos. capacitores, resistencias, transistores, muchos de los elementos electrónicos que se utilizan justamente para Esto es, construir. los chicos cuando vienen acá no tienen que traer nada o vos No, les no, decís que tienen que comprar no, la... no, yo, o sea, los que vengo haciendo son todos, ya los kits ya armados, ya todos listos como para producirlo. Ah, Y se llevan el aparato, lo que hayan hecho, se lo llevan. o sea que ellos no tienen que comprar nada, No, ellos está ya... todo incluido. Ah, ok, ¿Mm? ok, muy importante eso. Así que bueno, eso está buenísimo. Bueno, Y, después bueno, tenés acá lo que es la... acá tenemos también algunos elementos también de estudio y medición, como decía, algunos amperímetros, voltímetros, amplificadores. Sí. Eh, Después tienen aquí la charla teórica que les ujú. enseñás. Y nada, después bueno, acá hay algunos reproductores. Esto es una bandeja giradiscos también de antigua para discos de pasta. Sí. Esto de acá es una bandeja de vinilo. Acá tenemos un fonógrafo de Edison, uno de los primeros sistemas de reproducción de sonido. Por allá el gramófono que decía para los discos de pasta. Esto de acá es una grabadora de alambre, un sistema electromagnético de grabación. Así que nada, hay varios de los sistemitas así históricos de grabación, reproducción. Que pueden conocer acá. Bueno, y después, bueno, tenemos acá. Esta es la mixer de Sí. 32 de canales con 8 subwoofer. Bueno, bastante tienen los chicos para apreciar. Y bueno, y acá está la madre. Ujú. La madre nodriza. La madre le dice, La nave nodriza. ¿cuántas placas? ¿Las contaste? ¿Cuántas placas hay acá? Y módulos hay cerca de, no sé, 100, un poco más de 100, 110 creo. ¿Sí? Sí, a ver. ¿Cuántas tienen? Uno, dos, tres, Sí, cuatro, 110, porque cinco. son 11 módulos por Filas 10. de, sí. Bueno. Bueno, chicos, no dejen de venir al núcleo a aprender. Éxitos, gracias.